Bien, amados hermanos, Dios los bendiga a todos ustedes, que tengan muchas bendiciones. Vamos a iniciar la lección número 1, que es la oración. ¿Cuántos dicen amén? Según la palabra de Dios, amados hermanos, en Hebreos 4:16 dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Ya su nombre? Vamos al objetivo número 1. Dice: entender que la aplicación de la oración en nuestras vidas es una de las bases fundamentales, amados hermanos, para el crecimiento espiritual como hijos de Dios que somos, ya que nos fortalece y nos lleva a la madurez cristiana y reconocer que la falta de oración es una irresponsabilidad y pecado ante los ojos de Dios. Una persona que conoce ya a Dios, que ha dicho: Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador, y no tiene una vida de oración continua, déjeme decirle que está cometiendo un pecado muy grave. ¿Por qué? Porque está dejando de conversar con su Padre Celestial. Vamos a leer todos Mateo capítulo 26, versículo 41. Dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Si nos damos cuenta, amados hermanos, en las escrituras dice bien claro que la oración es una pieza muy importante. ¿Para qué? Para que usted pueda vivir y tenga una vida victoriosa. Para que usted tenga una vida victoriosa. ¿Ya su nombre? ¿Quién vive? La introducción. Tener una vida de oración es de suma importancia. Escuche esto, ya que Dios desea que su pueblo se comunique con Él por medio de la oración continuamente. Jeremías 33, ¿qué dice? 3:3. Clama a mí. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios está interesado de que usted hable con Él. ¿Ya? El gran fracaso de la iglesia actual, la iglesia de hoy, se debe por la escasez de la oración a nivel personal o congregacional. Si no oramos, podemos caer en la indiferencia, en la inactividad espiritual. Por lo tanto, el cristiano debe hacer de la oración una práctica especial en su vida. No debe ser que hoy sí oro, mañana no oro, pasado mañana tal vez, si me acuerdo solamente. No es así. Es muy importante, usted como hijo de Dios, usted como hija de Dios, tiene que esforzarse a buscar a Dios. ¿En qué? En oración. ¿Ya su nombre? Entonces, la pregunta puede ser: ¿cuánto tiempo debemos orar? Las escrituras nos dicen en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. ¿Qué es la oración entonces? ¿Qué es lo que yo voy a orar durante todo? Si dice orar sin cesar, quiere decir que yo tengo que orar continuamente todo el tiempo. Pero ¿qué cosa voy a orar? La oración es Dios conversando con nosotros. Y nosotros escuchándolo y respondiéndole a Él como sus hijos. Tenemos la imperiosa necesidad de saber escucharlo. Escuche, mi hermano, es muy importante que en la oración no es que solamente yo, me toca una hora de oración, una hora usted hable y hable y hable y no lo dejas, no lo escuches. Es todo lo contrario, es que usted se ponga en silencio y empieces a pasar tiempo simplemente contemplándolo y escuchando. ¿Ya su nombre? ¿Quién vive? ¿Cómo se llega a escuchar a Dios? Adorándolo para saber cuál es y también para hacer su voluntad. ¿Dónde está esto? En Juan capítulo 14, versículo 10. Vamos todos a Juan 14, 10. Gloria a Dios. A ver, todos abran sus Biblias. Dice así:
¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Si nosotros nos damos cuenta, amados hermanos, en estas escrituras, vemos claramente que Jesús, siendo hijo de Dios, hijo de hombre, aquí en la tierra, cuando estaba aquí, Él conversaba con Dios. Él platicaba con Dios. Ya su nombre. Ya su nombre. ¿Quién vive? Es muy importante, amados hermanos y hermanas, conversar con Dios. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta entonces es, ¿por qué debemos de orar? Vamos a Lucas 18:1, dice así. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿El agua será una necesidad, sí o no? Es una necesidad. Nos puede faltar la luz eléctrica, nos puede faltar internet, nos puede faltar el cable, nos puede faltar el celular, pero si nos falta agua, ¿quién puede vivir? Peor aún, si nos falta el aire. Entonces, la oración es una necesidad, así como es el agua, así como es el aire. No puede ser sustituido. Ya su nombre. Hay necesidades de orar por diversos motivos. ¿Cuáles son estos motivos? Cuando nosotros oramos, Él responde haciendo justicia por nosotros. Lucas 18:7. Vamos a Lucas 18:7. San Lucas 18:7. Leemos, dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios sí o sí está escuchando tu oración. Dios está escuchando lo que tú le estás hablando. Voy a hacer este pequeño ejemplo. Una madre a su hijito, a pesar que no puede hablar bien todavía cuando está bebito, pero la mamá le entiende o no le entiende. Le entiende completamente cuando tiene hambre, cuando tiene sueño, cuando algo le fastidia, etcétera y etcétera. Sabe muy bien, incluso cuando antes de hablar balbucea algunas palabritas, y si tú lo escuchas, que no lo conoces, vas a decir qué está diciendo, pero la mamá lo entiende rápidamente. Lo mismo pasa con Dios, con nosotros. Dios nos entiende perfectamente aún la intención de nuestro corazón, qué es lo que le estamos pidiendo. Porque Dios quiere que usted le hable a Él. Ya su nombre. La oración también es una necesidad porque cambia las circunstancias adversas en respuesta a nuestra oración. Ya su nombre. Antes de las respuestas de Dios, experimentamos gozo en el corazón. Vamos a San Juan 16:24. Dice así: hasta ahora no habéis pedido nada. En mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros? Que le pidamos a Dios. No que nos quedemos ahí con las ganas de pedirle algo. Si usted ha sido hijo, usted tiene sus hijos. ¿Usted quiere o no quiere que sus hijos le pidan? Claro que sí. De la misma forma, Dios quiere que usted le pida a Dios qué es lo que usted necesita. Porque Dios siempre quiere que usted, escúcheme esto, quiere que usted dependa de Él. Ya su nombre. Vamos al siguiente punto. Nos ayuda para no caer en tentación. Esto está en Mateo 26:41. Vamos a leer todos. Mateo 26:41. Dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces la oración nos ayuda, nos guarda, nos protege de entrar en tentación. A la tentación no se cae, mi hermano. A la tentación se entra como un ascensor. Usted se para en el ascensor,
solito empieza a subir o a bajar, ¿sí o no? De la misma forma, cuando usted deja de orar, es como si entraras al ascensor del pecado. Sin darte cuenta, ya como que te empiezas a renegar contigo mismo. Cualquier cosita te empieza a ofender. Ya empiezas a tener no ganas de venir a la casa de Dios. Todas esas cosas son tentaciones que a Dios no le agrada. Pero uno, cuando deja de orar, entra a estas tentaciones. Pero cuando empiezas a orar y empiezas a buscar a tu Padre Celestial, déjame decirte que entras al ascensor del cielo, que te lleva más a buscar más a Dios, a amar más a Dios. Te gozas en la alabanza, te gozas en la predicación. Cuando alguien quiere ofenderte, no le haces caso. ¿Por qué? Porque estás dentro de ese lugar tan hermoso que se llama el lugar de la oración. ¿Cuántos dicen amén? Vamos al punto número 4. Maneras de orar. Puedes orar solo en voz baja o en voz alta. Mateo 6:6 dice así: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Esto lo dijo Jesús. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. En otras palabras, lo que nos quiere decir Dios, nuestro Señor Jesús, a través de la palabra, es que Dios está súper interesado verte a solas con Él. Él está súper interesado a que usted esté conversando con Él a solas. Y a su nombre. Miren cuán importante es para Dios que usted converse con Él. ¿Estamos claros? Puedes orar de acuerdo con 2 o más personas. Puedes orar junto a un grupo de creyentes en la iglesia. Vamos a Hechos 1:14. Hechos. Miren, vamos al libro de Hechos. Capítulo 1, versículo 14 dice así: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Cómo perseveraban? Dice, perseveraban unánimes en oración. Después de que Jesús ascendió al cielo, Jesús les dijo: no se vayan, esperen aquí hasta que venga el Consolador. ¿Qué hicieron ellos? Esperaban al Espíritu Santo en oración. Y a su nombre. ¿Se da cuenta, amado hermano y hermana, que Jesús, sus mandamientos y sus ordenanzas, es que nosotros debemos de tomar la oración como una necesidad fundamental, una necesidad básica? Así como el ejemplo que les dije del agua y el aire. ¿Quién podía vivir cuando alguien tenía COVID, no podía respirar? ¿Cuánto estaba el balón de gas? 2.000 soles, ¿verdad? 1.500, 2.000 soles. El oxígeno, perdón. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Era una necesidad respirar, porque si no se moría. Entonces, para que usted tenga una vida espiritual, usted necesita, ¿qué necesita? Orar, diga orar. Número 3. Impedimentos para una oración efectiva. ¿Por qué hay motivos que no me permiten orar? Ya. Vamos al siguiente. ¿Cuáles son los motivos? Dice falta de perdón. Marcos 11:25. Incredulidad, duda y poca fe. Miren, Santiago 1:6-7. ¿Qué más? Orar con motivos incorrectos a los ojos de Dios. Santiago 4:3. Irreverencia a la palabra de Dios. Proverbios 28:9. Si eres casado o casada, la falta de consideración y respeto a tu esposo o a tu esposa también es un motivo
por el cual Dios no podría escuchar tu oración. Está en 1 Pedro 3, 7. La falta de humildad, Mateo 6, 5. El pecado oculto, Salmo 66, 18. Ya su nombre. Todos estos puntos, amados hermanos, escuchen, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Que Dios no puede escuchar tu oración si hay estas cosas. Si usted sabe muy bien, dice, si vosotros no perdonáis a vuestros hermanos sus ofensas, tampoco yo os perdonaré vuestras ofensas. Un creyente, escuche, puede pecar a través de malos pensamientos, palabras ofensivas, acciones pecaminosas. Si estás en esta condición, tu oración no será efectiva. Miren, otros factores, circunstancias que no permiten orar efectivamente, ¿cuáles son? El cansancio, la distracción, el desánimo, el nerviosismo, el apuro y la pereza. ¿A cuánto les ha pasado esto? Estos factores, a varios, ¿verdad? A mí también me ha pasado eso. Pero ¿qué tenemos que hacer? Para orar con Dios en un día, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que separar ese tiempo especial. Recuerde usted cuando se convirtió a Jesús. ¿Cómo era usted? Llegabas primerito a la iglesia, te gustaban las alabanzas, querías saber más de Dios. Ya su nombre. Entonces, amado hermano y hermana, escuche, por favor. Estas cosas impiden que usted tenga una oración efectiva. La fe es muy importante. Si no hay fe, si usted ora y no tienes fe de que Dios te va a responder, Dios no te va a responder. Porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Ya su nombre. Vamos todos a Proverbios 28, 9. ¿Qué nos dice? Proverbios 28, 9. Dice así: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también será abominable. Qué fuerte, ¿no? Miren que la palabra de Dios es tan clara. El que aparta, dice, su oído para no oír la palabra de Dios, su oración también es abominable. Miren que la palabra de Dios está bien claro, motivos por los cuales Dios no puede escuchar tu oración. Ya su nombre. Entonces, ¿cuál será la manera correcta de orar? Vamos a 2 Corintios 1:20. ¿Cómo orar eficazmente? Gloria a Dios. Uno 20. Dice así: ya aquí está. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. En otras palabras, ¿para qué Dios responde la promesa que te ha dado? Para la gloria de Dios. Digan fuerte: para la gloria de Dios. Porque dice: y el que nos confirma con nosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios. Y a su nombre, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y a su nombre. Ya, vamos al siguiente punto. Al orar debemos hacerlo con un corazón sincero, sin hipocresía. Hebreos 10:22. Hebreos, todos por favor. 10:22. ¿Qué dice?
Acerquémonos con corazón sincero, miren, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cómo quiere Dios que nos acerquemos a Él? Con corazón sincero. En otras palabras, escuchen, que Dios sabe y conoce todo lo que tú ya has hablado durante el día, lo que has pensado durante el día, lo que has estado creyendo querer hacer algo. Ya Dios lo sabe todo. Entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros? Que nosotros seamos sinceros con Él. Amén o no amén. Vamos al siguiente punto. Efesios 6:18. Vamos todos, este texto está poderoso. Efesios 6:18. ¿Encontraron? Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En el último punto del número 6, en la oración, anhelar la intervención y la comunión con el Espíritu Santo. Amado hermano, esto es muy importante. Nuestra oración, escuche, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Y para poder ser guiado, ¿qué necesito hacer? ¿Quién me dice? Necesito saber escucharle. Necesito saber esperar. Saber esperar. Amén o no amén. Porque en este versículo nos enseña y nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Pero dice: y súplica en el Espíritu. Y a su nombre. Miren cuán importante es esto. Súplica en el Espíritu. Quiere decir que usted y yo, cuando vamos a pasar a orar, sea en grupo o sea personal, usted tiene que esforzarse a estar en silencio, a callar su mente y tratar de escucharlo a Él, para que Dios mismo lo guíe a orar. Amén o no amén. Esa es la única forma de poder ingresar al mundo espiritual, para que Él te pueda guiar a orar. ¿Está claro o no está claro? Ya. Seguimos. ¿La oración fue una prioridad o no fue una prioridad para Jesús? Vamos a Marcos 1:35, dice, a ver. Leemos todos. 1:35, Marcos. Antes de su primera gira de predicación por Galilea, ¿qué dice ahí? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Miren, Jesús se levantaba muy de temprano a orar. ¿A qué hora sería eso? Madrugada, 5 de la mañana, 4 de la mañana. Ya su nombre. Miren, entonces, si Jesús, siendo hijo de Dios, si Jesús viniendo del cielo aquí a la tierra, oraba muchísimo en las madrugadas, le ponía en prioridad la oración, nosotros que somos hijos de Dios también, ¿cómo no le vamos a poner importancia a la oración? La oración es muy importante para tu crecimiento y desarrollo espiritual, mi hermano. Ya su nombre. ¿Es importante o no? Vamos a Lucas 5:15, a ver. Lucas 5:15. Después de hacer sanidades, se apartaba a lugares desiertos para orar. Gloria a Dios. A ver. San Lucas 5:16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Miren, Jesús, después de sanar al leproso, no es que terminó de sanar al leproso, ahora sí me voy a ver televisión. No fue así. ¿Qué hizo Jesús?
se fue a orar. Miren cuán importante para Jesús que nosotros permanezcamos en oración. La oración es base principal y fundamental de un cristiano verdadero, de un adorador verdadero. Y a su nombre. Mateo 14:21. Todos Mateo 14:21. Después de la alimentación de los más de 5,000 personas, ¿qué pasó? 14:21. Y los que comieron fueron como 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Aquí vemos que Jesús, para poder multiplicar, ¿qué es lo que hizo? Oró dando gracias a Dios. Siempre tu oración, Dios lo va a escuchar. Siempre tu oración, Dios lo va a responder, porque eso está en el carácter de Dios. ¿Por qué Dios puede escuchar nuestra oración? ¿Quién me dice? Vamos al punto número 8. Dice fundamentos bíblicos, el carácter de Dios en relación a nuestra oración. ¿Por qué Dios escucha? Dios es todopoderoso y nada es difícil para Él. Jeremías 32:17. Jeremías 32:17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Y a su nombre. ¿Será difícil algo para Dios? ¿Será difícil que Dios te responda lo que estás pidiendo? Ay, pero se demora tanto. Ahorita vamos a ver esa respuesta. Y a su nombre. Él promete responder tu oración. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. No solamente te va a responder lo que le estás pidiendo, sino que te va a dar un extra. ¿Cuál es el extra? ¿Cuál es el extra? Dice, muy bien, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, no solo te va a dar tu respuesta, lo que estás pidiendo, sino que también te va a enseñar más cosas de lo que has estado pidiendo. Y a su nombre. Él cumple sus promesas. Primera de Reyes 8:56. Primer libro de Reyes. Ocho 56. Miren, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Miren, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Y a su nombre. Entonces, ¿responde Dios o no responde Dios la oración? ¿Será importante o no será importante orar? Usted se puede, pero hermano, a mí me falta tiempo, yo trabajo de sol a sol, te tengo presente en mi mente. O sea, ¿cuál? El trabajo. De sol a sol te tengo presente en mi mente. De repente puede ser otra cosa, ¿no? Y a su nombre. Pero más importante debe de ser la oración. Miren, ninguna cosa de todo lo que le ha prometido Dios a Moisés, todas se han cumplido. Dale palmas a Cristo. Ya vamos a terminar. B. La respuesta de Dios se dará, escuche esto es importante, según su soberanía y su voluntad. Entonces, miren, vamos a Lucas 23:42. Dios responde a veces inmediatamente. Lucas 23:42. Dice así: y dijo Jesús, acuérdate de mí
cuando vengas en tu reino. 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy, digan hoy, estarás conmigo en el paraíso. Le respondió inmediatamente su oración, ¿sí o no? Inmediatamente Dios responde también, pero según, digan ustedes, su soberanía y voluntad. Responde después de un tiempo. Lucas 18, 1 al 7. A ver, vamos a buscar el texto clave. Lucas capítulo 18. Leemos. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo entre sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo Jesús: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él de día y de noche? ¿Cuánto tenemos que clamar a Dios? ¿Cuánto? De día y de noche. Voy a clamar a Dios en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. ¿Así será? No. Separar mi tiempo con Dios para clamar: Padre, yo te pido por este motivo. En la noche: Padre, te pido y gracias por tu respuesta. Y así hasta que Dios te responda. ¿Quién vive? El siguiente es: a veces más de lo que pedimos. Efesios 3:20. Dios responde a veces más de lo que estamos pidiendo. Efesios dice así, 3:20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, escuche, mire, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. 21. A él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades y por todos los siglos de los siglos. Amén. En otras palabras, que Dios responde mucho más de lo que usted está pidiendo. ¿Cierto o falso? Y último, es decir, a veces no dará lo que pedimos. ¿A cuánto les ha pasado eso? Segunda de Samuel 12:15. Vamos todos. Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel. Aquí está. Segunda de Samuel 12:15. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Mira cómo ayunaba él, acostado en tierra. No dice voy a acomodar mi cojincito, no, sino acostado en tierra. Mira cómo oraba David. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió pan. Al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? En otras palabras, amados hermanos, escuche, a veces Dios no dará lo que pedimos. Dios sabe el por qué y Dios sabe el para qué en su soberanía y su voluntad. Nunca se olvide eso, hermano. Que ustedes, nosotros, esto es importante, mire, escuche. Usted y yo podemos orar excelente y lo tenemos que hacer porque es una necesidad. Pero mi oración, escuche, mi oración no puede estar enfocado necesariamente en la necesidad que yo quiero que me responda. No,
Mi oración tiene que estar enfocada en conocerlo a Él. Ese es lo importante de la oración. Si no, solamente sería un interés nada más. ¿Cierto o falso? La oración es para nosotros conocerlo a Él. Vamos ahora. ¿Por qué Dios nos puede responder? Número uno, porque somos hijos de Dios, nuestra posición. Para acercarnos confiadamente ante su presencia, en tal sentido hay acceso por medio de Cristo y de su Santo Espíritu y nuestra fe en Él. Elementos que incluyen la oración. Cuando usted está orando, amado hermano y hermana, usted puede darle alabanza. Está en Salmo 151 al 6. Usted puede confesar sus pecados cometidos para obtener el perdón de Dios. Salmos 38, 18 y también el Salmo 51. Usted lo va a leer. Usted puede presentar gratitud a Dios. Agradecer por las bendiciones espirituales y físicos. Vamos a Salmos 75:1 todos. Esto es muy importante porque a veces oramos y nos olvidamos darle gracias a Dios y no puede ser así. Recuerden que Abraham recibió la promesa aproximadamente a los 75 años, pero no recibió su promesa después de 25 años. ¿Y cómo cree usted que Dios le respondió? Dice, él daba gracias a Dios dándole glorias a Dios. Miren, durante 25 años. Salmo 75:1. Dice así: en ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Ya su nombre. ¿Quién vive? Perdón. Dice, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Miren, gracias te damos, oh Dios. Cuán importante es agradecerle al Padre por sus respuestas y por la promesa que te está dando. Amén. Ya. Ahora vamos a un modelo de adoración. Salmo 95:6, con actitud de humildad y reverencia. Esto es muy importante, hermanos. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que acercarnos con esa actitud, humildad y reverencia. Salmos 95:6 dice así: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Ya su nombre. ¿Cómo dice? Venid, adoremos, postrémonos y arrodillémonos. Esto es adoración. La adoración a Dios es muy importante. A veces nos pasamos más tiempo pidiendo, y no está mal, ¿no? Intercediendo también no está mal. Te pido por tal persona, por el templo de la iglesia, te pido, etcétera, etcétera. Pero a veces hacemos corto tiempo en la adoración y eso no es así. La adoración tiene que ser mucho más que las peticiones. ¿Cuántos dicen amén? Mira que dice bien claro: venid, adoremos y postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. El siguiente, petición de súplica por nuestras vidas. Ahora sí, peticiones, como les había dicho, por problemas, por tentaciones, por su perdón. Salmos 27:7 al 12. Intercesión, para pedir por nuestros hermanos. Interceder significa pedir a Dios por las faltas del otro. Señor, ten misericordia de mi hermano, perdona sus pecados, Señor.
Ten misericordia de mi Padre, perdona sus pecados, Señor. Te ruego, Padre, por el Perú. Te ruego, Señor, por el país tal. Amén o no amén. La intercesión es muy importante en la oración. Si usted se da cuenta, amados hermanos, ¿cómo va a orar usted? Ahí está. Vas a alabar a Dios, vas a confesarte a Dios tus pecados, vas a darle gratitud por la respuesta de tu oración, vas a adorarle a Dios, le vas a pedirle, vas a suplicar a Dios y también vas a interceder. Amén o no amén. Entonces, algunos dicen, ¿no? Hermano, pero la oración me dura 15 minutos y de ella no sé qué hablar, dicen. ¿Han escuchado eso o no? ¿Sí o no? Ay, estoy orando y ya no sé qué hablar. Mi mente se nubla, pastor. O mi mente se nubla, hermano. No sé qué cosa voy a orar ahora. No sé qué voy a decir. Aquí está. Aquí estamos enseñándole que usted en la oración, cuando ya no tiene palabras, usted puede adorarlo. Usted puede alabarlo. Usted puede volver a interceder. Y también quedarse un tiempo, escucha, esto es importante, un tiempo en silencio para poder escuchar la voz de Dios. Amén. Ya. Un modelo de oración. Vosotros pues oraréis así. Mateo 6, 9 al 13 dice: buscando primero la gloria del Padre. La oración, escuche, cuando usted va a orar de rodillas, usted tiene que primero pensar en ello, en buscar la gloria del Padre, los intereses del Padre, la voluntad de Dios, depender de Dios. Mateo 6, 9. Leemos todos porque ahí ya vamos a terminar. Mateo capítulo 6, 9. Vosotros pues oraréis así. Miren que Jesús les enseñó a orar, porque los discípulos le preguntaron, le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. 10. Venga a nosotros tu reino. Al decir venga a nosotros tu reino, usted está diciendo: Padre, quiero saber qué es lo que tú quieres hacer conmigo. Buscar los intereses del Padre. Y a su nombre. El que sigue: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Tenemos que buscar la dependencia, la voluntad de Dios. Y a su nombre. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy es depender del Padre. 12. Y perdona nuestras deudas es confesar nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El versículo 13. Y no nos metas, o sea, no permitas que caiga en tentación, mas líbrame de todo mal. ¿Qué estamos pidiendo ahí? Que Dios nos dé victoria espiritual. ¿Cuántos se han dado cuenta, amados hermanos, que cuando usted ora, usted encuentra victoria? ¿Amén o no, hermana? ¿Amén o no? Usted encuentra victoria espiritual. Pero cuando usted deja de orar, ¿qué sucede? Empiezas a desanimarte, empiezan a levantarse otra vez los problemas, no tienes esa fortaleza para vencer esos problemas. Y a su nombre. Por eso, amado hermano y hermana, es muy importante que usted, como hijo de Dios, tiene que cosa hacer. Toda persona que reconoce a Jesús, dice, como Jesús, como su Señor, debe de tener un crecimiento continuo en su oración, ya que de ello dependen muchos factores que hemos estudiado. Sobre todo de esta forma, cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, tenemos comunión con el Padre, y esto hace que amemos más a Él. Queremos hacer las cosas de Él. ¿Sí o no? Cuando una persona, escuche, está con otra persona, siempre va a querer hacer lo que la otra persona quiere. ¿Por qué? Porque le ama. ¿Sí o no? Porque le quiere, porque le estima, porque le valora. De la misma forma, cuando tú pasas tiempo con Dios,
vas a empezar a amar lo que Dios ama. Cuanto menos tiempo pasas en oración con Dios, menos vas a amar lo que Dios ama. Menos vas a desear lo que Dios desea para ti. Incluso mostrarte esas cosas, como dice, cosas ocultas que tú no conoces. Ya su nombre. Y cuando usted ora, ¿sabes qué pasa? Haces morir, como se dice, la vieja naturaleza que está viciada de sus delitos y pecados. Mire cuán importante la oración nos ayuda en muchas cosas. Ya su nombre. Cuando nosotros oramos, empezamos a parecernos a la imagen de Jesús. Empezamos a parecernos a Él. Pero si yo oro solamente, ay, verdad, me olvidé orar y mañana ahora. Y el diablo, déjeme decirle así, de esta manera, es especialista, escuche, en que usted no ore. Es especialista en que usted no doble rodillas. El diablo es especialista en ¿qué? En que usted no le dé lugar primero a Él. ¿Por qué? Porque sabe que si usted lo hace, usted le está ganando la batalla. Usted le está venciendo. Usted le está quitando el territorio. Usted va a empezar a ganar almas para Cristo. Usted va a empezar a ser mejor persona. Ya su nombre. Cuando usted ora, déjeme decirle que usted va a ir de gloria en gloria y de poder en poder. Cuando usted ora, déjeme decirle que las cosas que Jesús hizo en la tierra, usted y yo lo vamos a hacer mayores aquí. ¿Cuántos dicen amén? Lo vamos a hacer mayores. Por eso es muy importante que doblemos rodillas continuamente. Los grandes avivamientos, hermanos, que se ha levantado aquí en la tierra por grandes hombres de Dios, es porque ha habido mucha oración y mucha rodilla. No es por otra cosa, no es porque el predicador habla bonito. No es por ello. No es porque le convenció a tal o cual persona o autoridad. Es porque dobló rodillas y ganó sus grandes batallas en la oración. Ya su nombre. ¿Quién vive? Y por último, déjeme decirle que cuando usted ora continuamente a Dios, déjeme decirle que usted está ganándose, como dice, al que venciere, le daré la corona de la vida. Vamos a Santiago 1:12 para poder culminar. Vamos rapidito. A ver. Santiago. Libro de Santiago. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, escuche, la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amado hermano y hermana, déjeme decirle que cuando usted venza la prueba, ¿cómo va a vencer la tentación? ¿Cómo va a vencer la prueba? A través de la oración. Jesús le venció al diablo con la oración y el ayuno. Amén o no amén. Entonces nosotros vamos a vencerle a Jesús, vamos a vencer al enemigo en el nombre de Jesús con la oración. ¿Cuántos dicen amén? Puesto de pie la iglesia del Señor, aleluya, gloria a Dios, le damos gracias a Dios por su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, todos pónganse de pie, vamos a orar, dándole gracias a Dios, amados hermanos, porque la oración es muy importante. Ya su nombre.